Es un proceder muy común, muy natural, a veces como muy reactivo, ¿no? Un modo de reaccionar ante algo, ¿no? Y cuando hablamos de reaccionar, pensamos en una acción, ¿no? Que no viene de una reflexión, ¿sí? Sino que es más bien un mecanismo de defensa, a veces una conducta que de alguna manera está como anclada en nosotros, ¿no? Y que se dispara, ¿no? Cada vez que se dan ciertas circunstancias, ¿no? Cada vez que algo me hace sentir de una manera, tengo una reacción, ¿no? Que es algo como que ocurre y después quizás observándonos podemos tomar como conciencia, podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Pero bueno, muchas veces entonces nuestras reacciones, ¿no? O para decirlo quizás en un modo más específico, ¿no? Serían esas acciones que no son el producto de una reflexión, ¿no? Pero también en este caso, incluso cuando son el producto de una reflexión, hay que ver también qué tipo de reflexión o de cuál es, digamos, el sistema de ideas, ¿no? Que sostiene esa reflexión, porque a veces ese sistema de ideas también es como muy anclado en lo de siempre, ¿no? En lo conocido, ¿no? En lo conocido, en lo que me da cierta sensación de seguridad, que justamente es una cierta sensación de seguridad, que de alguna manera, si bien no es una reacción, es una acción reflexiva, pero sostenida por un sistema de ideas, de principios, ¿no? De experiencias acumuladas, ¿no? Y sobre todo de opiniones sobre experiencias, que bueno, que de alguna manera no me lleva a una reacción, pero sí nos lleva a algo que es más o menos lo mismo, porque está sostenido sobre un sistema de ideas que tiene poco o nada de apertura a algo nuevo, algo que lo cuestione, ¿no? Entonces, por ahí es algo que lo sostenemos un poco a la fuerza a veces, sin darnos cuenta a veces, o a veces sin dándonos cuenta, sobre todo cuando ya vemos que hay cosas que no funcionan, pero bueno, preferimos eso antes del gran desafío y del riesgo que implica realizar cambios, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que observar, ¿no? La oportunidad de observarnos, ¿no? Que es, como siempre, ¿no? Los tránsitos astrológicos son ni más ni menos que eso, ¿no? Son simples oportunidades para observarnos desde una perspectiva, y esa perspectiva la da siempre una posición astrológica, ¿no? Una posición del Sol o de un planeta o de otra cosa, ¿no? Que nos van dando esas posibilidades de adoptar perspectivas para que nosotros podamos ver en nosotros mismos ciertas características de nuestra personalidad, ciertas directrices, ciertas direcciones, ¿no? A las que le damos a nuestros pensamientos y a las acciones que son útiles para justamente para revisar. ¿Y para revisar qué? Para revisar un poco esto, ¿no? De lo reactivo, de lo reflexivo, de lo irreflexivo, de lo que parece reflexivo pero no es reflexivo porque, como decíamos recién, se sostiene siempre sobre lo mismo. Y preferimos seguir así para no pagar el precio de agregar algo a eso y que ponga en riesgo un fluir, digamos, monótono, siempre de previsibilidad, ¿no? De la vida, que por más que estemos satisfechos o no, nosotros lo que queremos es sostener un poco ese, por decirlo de una manera, ese fluir, ¿no?
Pero en realidad cuando hablamos de fluir de la vida deberíamos pensar en otra cosa, ¿no? Porque esta idea de fluir por ahí tiene más que ver con cierta riqueza, ¿no? El fluir es algo que habla de movimiento, ¿no? Habla de lo imprevisto, ¿no? Habla de los cambios, de las subidas y las bajadas de las cosas, ¿no? Que nos va enriqueciendo, ¿no? En cambio, cuando fluimos desde la otra manera, no sé si podemos hablar tanto de un fluir, sino más de un ir caminando por un camino ya marcado y que ni se nos ocurra por la cabeza mirar al costado, porque bueno, ahí están las cosas que nos pueden de alguna manera distraer de lo que son los resultados previsibles, ¿no? Y uno al principio por ahí va sosteniendo esto de manera automática y después un poco uno va empezando a sentir el esfuerzo que tiene que hacer para sostener ciertas cosas que ya siente que no van más. Y de esto se trata un poco, ¿no? Todo esto que venimos transitando a nivel astrológico, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de la energía de Tauro, ¿no? El Sol en Tauro, un Sol que ya se empieza como a acercar al final de Tauro, ¿no? Y un final interesante, ¿no? Porque es un final que nos pone arriba de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Como que es muy interesante porque un Sol que se va de Tauro, y Tauro que es un signo que justamente es una energía, es una directriz que nos invita a pensar esto, ¿no? Sí, este tema a veces del dudar mucho para innovar, ¿no? Del sentirnos cómodos en lo incómodo, ¿no? A veces. Pero no para quedarnos ahí, justamente la energía de Tauro es la que más nos desafía a salir de ahí, justamente por eso es que a veces nos hace chocar un poco contra esta incomodidad del estar quieto, del quietismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese Sol en Tauro, entonces, está muy cerca del planeta Mercurio, ¿no? Que está ahí casi en conjunción, ¿no? Ahí exacta, ¿no? Acercándose a eso, ¿no? Y a su vez, estos dos, el Sol y Mercurio, acercándose hacia el final de Tauro, como decíamos recién, en el cual vamos a encontrar a otro planeta que es Urano, formando esta mezcla, ¿no? Tan interesante, justo ahí sobre el final del tránsito del Sol por Tauro. Que es muy interesante, ¿no? Porque justamente de lo que nos habla Tauro es de enfrentarnos de alguna manera con cierto orden, o mejor dicho, cierta idea de orden. Sí, y que justamente eso es una idea de orden. Y como toda idea, como toda visión, como toda planteo, ¿no? Que nos da una explicación de algo, del mundo en el que vivimos, de nuestra situación, ¿no? Es relativamente estable, ¿no? Entonces fíjense en cómo de alguna manera esta cuestión de la estabilidad, ¿no? De las explicaciones, ¿no? Mercurio tiene que ver mucho con las explicaciones también, ¿no? Con las instrucciones, diría yo, ¿no? Con las pautas a seguir para justamente lograr estabilidad. Y Tauro en verdad lo que nos viene a decir es que la estabilidad es o debería ser bien entendida, al menos desde los parámetros que desde aquí se imponen, una estabilidad
que se tiene que ir adaptando a nuestro crecimiento espiritual, mental, cultural. Por lo tanto, nos habla de un cambio permanente. Un cambio en el cual tenemos que pisar, sentir y seguir. No un cambio responsable en el cual siempre estoy cambiando para que no cambie nada, porque en realidad lo que quiero es evadirme del cambio y a fin de cuentas evadirme una responsabilidad. Tauro nos va a hablar de eso, ¿no? Esta energía que es una energía de tierra, no es un signo de tierra, que nos habla de esta sensación de la pesadez de la responsabilidad, ¿no? Pero dentro de un contexto de movilidad permanente. No sé si pudiéramos dejar fluir, ¿no? Esta energía de Tauro, ¿no? En nosotros, cuántas cosas serían distintas, ¿no? Cuánto podríamos cambiar. Con el solo hecho de pensar que tenemos que afirmarnos a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos subiendo la escalera. Pisamos fuerte el escalón, nos quedamos ahí y subimos el otro escalón. Por lo tanto, esta fuerza de Tauro justamente está, si lo queremos analizar desde el punto de vista estrictamente astrológico, justamente entre estos dos planetas que ahora se ponen como a guiar este fin del recorrido del Sol por Tauro, que es por un lado Mercurio y por el otro Urano, ¿no? Urano, que como sabemos es una energía, un planeta del cambio permanente, ¿no? De inestabilidad, del desapego. Desde el punto de vista de Tauro, justamente es lo que tendríamos que corregir de ahí, es lo de permanente, ¿no? Sino de inestabilidad permanente, que sea una estabilidad pero impermanente, pero que haya estabilidad. Y acá viene el gran aprendizaje, y creo que estos tránsitos nos están invitando a que reflexionemos sobre eso, a que reflexionemos y a que nos observemos, que nos miremos. ¿Hasta qué punto esta cuestión del evolucionar, del hacer, del crecer, me va de alguna manera dando excusas para nunca hacer pie en nada? ¿O me quedo en algo creyendo que es un lugar en el cual tengo que echar raíces, cuando en verdad lo que está pasando es que no me animo a seguir? Entonces acá está el dilema. Esto es el dilema del Sol en Tauro, con estos dos guardianes que son Mercurio y Urano, que están formando esta unión tan interesante para ponerle un moño, digamos, a este signo de Tauro que terminamos de transitar dentro de poco, y que esta lección nos sirva y nos ayude a entender lo que sigue, ¿no? Los próximos tránsitos, que van a tener que ver ya con otras cosas, con agregar otras cosas más disruptivas, pero va a ser muy importante que este dilema lo entendamos y sobre todo que le podamos encontrar un punto medio en el cual podamos encontrar una verdadera estabilidad o una inestabilidad que verdaderamente nos sirva.